Buenas tardes, estimados todos. Les voy a explicar rápidamente lo que es la hoja diaria de detecciones, algunas características sobre su llenado. Esto para el SIMBA-SIS 2017. Bien, pues esta hoja no varía mucho de las hermanas de salud mental, odontología o de consulta externa. Básicamente el encabezado, el área de identificación de la unidad, es el mismo. Aquí nada más vamos a poner datos de la unidad y del prestador de servicio. Los datos de identificación del paciente son exactamente los mismos que en sus hermanas de salud mental, de consulta externa. Entonces no nos detendremos mucho aquí, pero bueno, recordemos que hay que poner el CURP, la entidad de nacimiento, los nombres, los apellidos, el número de filiación según corresponda, IMSS, ISSSTE o servicios de salud, por ejemplo, Seguro Popular. Fecha de nacimiento, edad, clave de la edad, esta se distingue con día, mes y año, D, M o A según corresponda. El sexo, recuerden que es el sexo de nacimiento. No podemos poner digo, por las cuestiones trans y todo eso, no podemos poner, por así llamarlo, el nuevo sexo. No, tiene que ser el de nacimiento, el biológico. Eh, y bueno, los datos que ya conocen. Vamos a pasar rápidamente al área ya como tal de las mismas detecciones. El resultado de estas. Miren, por ejemplo, tenemos aquí la clave 5 para casi todas. La clave 5 nos dice que el resultado de la detección va a ser o positiva o negativa. 1 para positivo, 2 para negativo. Aquí es lo que vamos a poner, un 1 o un 2 según corresponda. Y bueno, vamos a ver que el objetivo de esta actividad es la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, infectocontagiosas u otros trastornos con el fin de iniciar tratamiento de manera temprana en la evolución natural de la enfermedad o padecimiento, básicamente para evitar la complicación de estas mismas. Algunos datos importantes para estas cuatro: la diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia, es que todo va a ser con base en los resultados del cuestionario de factores de riesgo. Ahí vamos a anotar lo que corresponda de acuerdo a si es positivo a una enfermedad, se registra. En este caso también se registra como negativo si en el momento de hacerse el cuestionario no dio el caso. Si es positivo a dos enfermedades se puede registrar en los padecimientos correspondientes y el resto de las detecciones va a quedar en negativo. Y si es positivo a 3 o más padecimientos, también se puede registrar, inclusive los 4 pueden ser positivos, los 4 pueden ser negativos, no hay ningún problema. Ya posteriormente tenemos que recordar que la diabetes mellitus, hipertensión arterial, primero se realiza la confirmación para su ingreso a tratamiento. En este caso, si enfermería hace estas detecciones, debe de manifestárselo al médico o debe de hacerlo en su nota de enfermería para que cuando el médico la vea, empiece a hacer los estudios correspondientes para así diagnosticar ya estas enfermedades como tales. Porque puede dar positivo en la detección en el cuestionario, sin embargo no presentar la enfermedad aún, solo por factores de riesgo. Ya posteriormente, la depresión. Tenemos que realizar la detección una vez al año a las personas de 60 años y más que acudan a la unidad de salud, independientemente del motivo que los impulse a llegar a la unidad. Vaya, nosotros vamos a preguntar en depresión y alteración de la memoria cuestiones como si se sintió deprimido, triste durante algún tiempo en el último mes,
así como que redunda un poquito, pero es tan preciso el dato que todos podemos atinar a un sí o un no, o un positivo o un negativo. Las alteraciones de la memoria, pues igual se le puede preguntar si en los últimos 6 meses se le olvidaron las cosas o tiende mucho a perderlas. Y con eso nos damos cuenta también de si tiene o no alteración de la memoria. Pero recuerden, tenemos el cuestionario GDS simplificado, que considera las calificaciones para este tipo de padecimientos. El sintomático respiratorio TB, pues a las personas que presentan expectoración, hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, debe de ser muy preciso la definición operacional de quién se hace acreedor a hacerse una vaciloscopía. Regularmente para la cuestión de metas, pues hacemos estas con personas que tienen expectoración por más de 2 semanas. Y aquí hay una cuestión. Anota así la vaciloscopía. En este caso es importante mencionar que solo se deberá anotar una sola vez el resultado, independientemente del número de estudios realizados. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta conveniente que si solo vas a hacer esta detección para una sola persona en ese momento, hasta que no esté bien confirmado, de preferencia no anotarlo, porque no tiene caso. En ese momento tú estás enviando la vaciloscopía, mas no estás detectando positividad o negatividad a la misma. El alcohol, tabaco o fármacos, se registra la información de acuerdo a los resultados obtenidos en sus respectivos cuestionarios. No hay más en estos. Adicciones. Por lo regular se hacen los 3 a la misma persona en el mismo instante. Incontinencia urinaria, síndrome de caídas, riesgo de fractura por osteoporosis, pues igual tienen sus particularidades. Estas referían que pueden incrementarse en la tercera semana de octubre de cada año, debido a que se realizan detecciones de forma masiva durante la semana de salud para la gente grande. No hay ningún problema en que sea cualquier otro mes del año. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, hay personas que presentan pérdida de orina de manera involuntaria, sin importar la cantidad y tiempo de evolución. En este caso también tenemos personas que presentan 2 o más caídas en el último año, y la caída se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo, generalmente al piso, contra su voluntad, repentina, involuntaria o insospechada. Para esto pues tienes que recurrir a las guías de primer nivel de atención de las caídas para las personas adultas mayores. Hay una guía que presenta la Secretaría de Salud y el Senaprece. Esta es del 2010. Hay que consultarla para ver si nuestros pacientes caen en esa definición operacional. El riesgo de fractura por osteoporosis se realiza a toda persona de 50 años y más que acude por primera vez en el año, independientemente del motivo, a través del cuestionario para detección de riesgo de fracturas por osteoporosis. Bien, pasamos a las enfermedades transmisibles. En este caso, pues son del tracto genitourinario. Son básicamente ITS: VIH, gonorrea, secretoras ulcerativas o tumorales, sífilis. Aquí tengo igual la particularidad de que
Em, Solamente hasta que haces una prueba rápida o hasta que tienes el resultado bien confirmado, entonces puedes anotar aquí la detección realizada. Entonces, no tendríamos algún problema en el entendido de que casi siempre se deben de confirmar, inclusive para motivos estadísticos de SWIVE. Entonces no hay problema, no hay mucho problema aquí. Hay que saber distinguir qué prueba y hay que saber anotar el momento adecuado donde sale positivo o donde sale negativo. No me detendré mucho en esto. Pasaremos a las enfermedades, a las detecciones exclusivas de mujeres. Por ejemplo, sospecha de síndrome de Turner y violencia familiar. En este caso de 15 años o más las mujeres. El síndrome de Turner, cuando se sospecha, debe de realizarse la búsqueda intencionada que acudan por primera vez de mujeres que acudan por primera vez a la unidad de salud, siempre y cuando presenten manifestaciones clínicas compatibles con el síndrome, independientemente del motivo de la consulta. Tenemos para esto la guía rápida de detección de síndrome de Turner, perteneciente a la guía clínica del programa operativo para la detección oportuna de las alteraciones sexuales congénitas ligadas a cromosomas del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA. Consideramos una prueba positiva cuando se presenten dos o más características mencionadas en la guía rápida aplicada. En este caso, pues se refiere inmediatamente al médico en la unidad. Posteriormente de la unidad, si es de primer nivel, se referirá a segundo o tercer nivel de atención según corresponda. No hay más. El síndrome de Turner es identificable a través de su guía. Hay que leer la guía. La violencia familiar, igual. Tenemos actividades en materia de salud que están dirigidas a identificar a las usuarias que se encuentran involucradas pues en situaciones de violencia familiar, de género, inclusive vamos a llamarlo psicológicas. Entonces, entre la población general debemos nosotros también de hacer la búsqueda intencionada de ese tipo de cuestiones. Para la detección de esta, nosotros vamos a hacer un procedimiento de tamizaje en los casos probables, cuando se presenten indicadores de violencia. Recuerden que tenemos el cuestionario de violencia, precisamente, que nos hace bastante ayuda para detectar la misma. Inclusive las hojas de lesiones también detectan la violencia intrafamiliar, violencia física, porque al momento de que van a la unidad refieren un golpe en la espalda, un golpe en la cara, un golpe en X zona del cuerpo. En ese momento el médico está poniendo el diagnóstico a lo mejor de contusión en brazo, herida en cara, etcétera. Sin embargo, si indaga más allá, puede hacer la detección de que en realidad el motivo que generó ese golpe fue la violencia intrafamiliar. Y bueno, las nuevas hojas de lesiones, por hacer un paréntesis, eximen de responsabilidad al médico de ser testigo de la misma lesión. Simplemente él es un certificador de que la lesión está ahí, pero con base en lex artis, con base en la práctica médica, no con base en peritajes o en investigación judicial. La detección de violencia, pues tenemos su herramienta, es el instrumento que permite verificar la búsqueda intencionada de violencia psicológica, física y sexual. Es el cuestionario que les había comentado. Regularmente, y vamos a llamarlo así,
entre comillas, es el cuestionario de violencia. Entonces, en todo el sector salud tenemos identificado este mismo cuestionario. La parte exclusiva para hombres la tenemos aquí: hiperplasia prostática, que nos refiere a la detección integral del crecimiento prostático benigno. Esta, recuerden que también es registrada en SUIBE y está compuesta por los siguientes elementos, que son complementarios y no excluyentes entre sí. Tenemos el cuestionario de síntomas prostáticos, el tacto rectal directo, el antígeno prostático específico cuantitativo. Entonces, cualquiera de esas tres pruebas puede darnos un positivo o un negativo a hiperplasia prostática. La detección integral se debe realizar una vez al año en los hombres de 45 y más años que acudan a la unidad médica, y se considera negativa la detección cuando el cuestionario de síntomas prostáticos, por ejemplo, dé una puntuación de 0, cuando refiera un tacto rectal normal, o cuando el antígeno prostático específico cuantitativo de menor a 4 Ng sobre mililitro. La detección positiva pues se divide en varios estadios. Por ejemplo, el leve de 1 a 7 puntos, moderada de 8 a 19 y el severo de 20 a 35 puntos. El antígeno prostático mayor a 4 y el tacto rectal cuando se siente crecimiento, nodulaciones o incremento en la consistencia. Y aquí el último apartado. Recuerden que estos apartados grises de insumos utilizados se contestan de dos maneras: o pones una cruz o pones la cantidad de tiras, por ejemplo en este caso, que te están solicitando. Yo recomiendo más la cantidad de tiras porque es más fácil llevar el control. ¿Cuántas tiras de embarazadas? Las que hayan utilizado en esa persona. Se vale poner las tiras que se desecharon. Aquí también podría ser conveniente que dividieran este cuadrito en dos partes: una las de desecho y dos la que sí te dio el resultado. A veces pasa, no siempre, no debería pasar, pero a veces sucede. En tiras de detección, las que están determinando glucosa, por ejemplo, aquí no se consideran las utilizadas en embarazadas. Mucho ojo, aquí en tiras de detección ya no, porque están en este lado. Tiras de control de pacientes. Registramos todas las tiras utilizadas para la determinación de glucosa durante la atención para control de pacientes. Igual la tira de detección es, por así llamarlo, la de primera vez. Y la tira de control de pacientes es para los pacientes ya recurrentes, ya que son subsecuentes en la unidad. Los reactivos de antígeno prostático, pues igual, debemos de registrar las determinaciones de antígeno que se realizan como parte de la detección integral a mayores de 45 años. Recuerden, es a hombres. Hemos visto casos en los que le ponen realizado, ponen tachecito a mujeres, entonces mucho ojo con ello. Presenta cartilla. Bueno, si al momento te presentó la cartilla para que anotaras estas acciones, pues ya puedes poner aquí tu cruz. Y la unidad consultante en telemedicina solamente y si aplica la telemedicina. Como ven, pues hay que considerar que previo a concluir la atención hay que revisar bien la hoja, que se haya registrado todo adecuadamente para evitar retrasos y no afectar en la captura. Si esto lo van capturando directo en el sistema, también es válido.
pero recuerden que la omisión de datos obligatorios en el sistema en automático te dice que hay un error. Y en la hoja, si vas a trabajar con papel y después electrónicamente, no vas a poder ir más allá de tu captura si no tienes bien requisitadas estas líneas. Por mi parte es todo. Espero que les ayude esta guía.